Hola, bienvenidos a un podcast más. Yo soy Mardo. Y yo soy Marie. Saludamos a Puerto Rico y a Guatemala. Y recordándoles siempre a los que no se han suscrito que lo hagan, así que puedan estar al pendiente con todo nuestro contenido. Hoy vamos a estar hablando de la blasfemia. En nuestras propias palabras, blasfemia es toda ofensa hacia Dios. Sí, la blasfemia es cuando se habla mal de Dios o contra de Dios, o cuando algo que hace Dios se le atribuye al diablo. Exacto, María. Debemos entender que la blasfemia es un proceso de involución. Y esto es un proceso, ¿verdad? Que lleva 3 pasos. Vimos herejía en el podcast anterior. Ahora estamos viendo blasfemia. Pero esto es para llevar al cristiano a una apostasía, que sería el 3er paso. Exacto, esto es un proceso de involución. O sea que la involución es que va de retroceso. Entonces debemos entender que la blasfemia empieza por una herejía. Y la herejía, o sea, el propósito de la herejía es contaminar el corazón del cristiano. Dice Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí lo que podemos ver a través de este versículo, que de lo que está lleno nuestro corazón, así vamos a hablar. Entonces, si estamos llenos de la palabra de Dios, pues en nuestra boca va a haber solo palabra de Dios. Exacto, una persona entonces no puede dar nada bueno si en su corazón está atesorando solo cosas malas. Exacto, Mardo, porque según lo que habla una persona, de eso es que está lleno. Entonces, María, miramos que la herejía es distorsionar el corazón, ¿verdad?, del hombre. Ahora, miramos en la Biblia que dice que la fe viene por el oír palabra de Dios. Ahora, distorsionar esto, ¿cómo sería? Sería al revés, ¿verdad? ¿Cómo no tener fe? No escuchando palabra de Dios. Exacto, Mardo. Ahí sería una involución, sería un retroceso a nuestra vida espiritual. Era de lo que estábamos hablando. Exacto, María. Esto sería una involución porque estaría abandonando la fe la persona. Y aquí hay un ejemplo, ¿verdad? En 1 Timoteo 6:10 dice: pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Y lo que hay que entender aquí es verdad de que dice el amor al dinero. O sea, no es que en sí el dinero sea malo, pero el amor hacia el dinero puede, como dice aquí, desviarlos de la fe. Porque hay mucho cristiano que dice, no hay que tener dinero porque es malo el dinero por este texto. Pero este texto no está diciendo, ¿verdad?, que el dinero en sí sea malo, sino el amor al dinero y dejar a Dios a un lado. Lo que sucede en ese versículo que lo malinterpretan, diciendo, yo no quiero dinero porque el dinero es malo. Como tú dijiste, el dinero no es malo en sí. Lo que es malo es tenerle amor al dinero, confianza al dinero, poner toda la fe en el dinero. Y hablando de blasfemia, podemos ver de que hay blasfemia contra el Padre, blasfemia contra el Hijo y blasfemia contra el Espíritu Santo. Exacto, Mardo. Y hay personas que se creen más que Dios, y eso ya es una blasfemia contra Dios. Lo podemos ver en Isaías 36:20, dice: ¿qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Él dio a entender allí que el pueblo de Judá necesitaba un milagro, y dio a entender que eso pues no iba a pasar. Imagínate, para haber dicho, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Entonces eso es lo que estaba dando a entender. Pero Dios sí obró a favor de Judá, porque derrotó a Rabsés. Es muy complicado de decir ese nombre y lo podemos ver
en Isaías 37, que Dios le dio la victoria a Judá. O sea, María, que él se creía más poderoso que Dios. Por eso fue que estaba hablando todo eso. Y a Dios lo miraba como que no tenía poder y era incapaz como de hacer un milagro. Entonces esa es una blasfemia contra Dios, ¿verdad? Porque él tenía por nada a Dios. Entonces, pero Dios lo avergonzó dándole la victoria a Judá. María, y así como esas historias, ¿verdad? Que miramos en la Biblia, actualmente también podemos verla porque miramos de que hay mucha gente que le quita la majestad a Dios, el poder, diciendo que Dios no crió el universo, no crió los cielos y la tierra. Exacto, Mardo. Tristemente, los ateos creen que fue todo creado por una explosión. Y eso es una blasfemia contra Dios, porque le están quitando el poderío, esa majestad a Dios, porque no están creyendo, ¿verdad? Que Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que en él habita. Exacto, María. Y otra blasfemia que miramos, que la creación adora a lo creado y no adora al creador. Por ejemplo, le ponen a un ídolo como Dios, ¿verdad? Has visto tú que, por ejemplo, en el fútbol, ¿verdad? A un ídolo lo llaman como Dios, ¿verdad? Sí. Y le empiezan a decir muchas cosas, como cosas que se le tienen que decir solo a Dios, a esa persona. Sí, y también podemos ver que adoran al sol también, porque le dicen al dios del sol o al dios de la tierra, empiezan a adorar como a la parte de la naturaleza y no adorar al que hizo la naturaleza, que es Dios. Exacto, María. La religión budista dice que miran a Dios en un árbol, miran a Dios en una piedra, miran a Dios en cualquier planta. Y sabes que esa religión atrae a las personas muy sutilmente. Empiezan a decirle a las personas, hay que meditar. Y de la meditación ya lo llevan a otras cosas más muy sutiles hasta que caen en el budismo. Porque el budismo se trata de todo de la naturaleza, de meditar, de relajarte. Entonces, las personas que están muy estresadas o con depresión, entonces las empiezan a meter sutilmente. Medita o pon una canción así de budismo, de verdad que solo es algo de escuchar naturaleza y cuando sienten la persona ya está metida en esa religión del budismo, que viéndola más a fondo se empieza por una sutilidad impresionante, o también de quemar como inciensos, cosas aromáticas para relajarte, y después de comprar piedras, de unas que son de colores y que eso te va relajando. Entonces eso es algo muy sutil. Exacto, María. Y otra blasfemia que podemos ver es cuando las personas se enojan con Dios por cosas que pasan, ¿verdad? Y sabemos que si pasan cosas en la tierra es por causa del pecado de las personas. Exacto, porque muchas personas se atreven a decir, ¿y dónde estaba tu Dios cuando a mí me pasó tal cosa? ¿Y dónde está Dios cuando hay tantas personas enfermas? ¿O dónde se atreven a decir y viendo el pecado del mundo, pues? A eso le atribuyen toda esa desgracia a Dios, cuando es a causa del pecado, porque todo tiene consecuencias. Entonces ellos se lo atribuyen a Dios, cosa que eso no es cierto y es una blasfemia, pues. Ahora, María, blasfemia contra el Hijo lo podemos ver cuando niegan que Jesús es Dios. Y dice Mateo 1:23,
Miren, la Virgen concebirá y tendrá un hijo y lo llamarán Emmanuel, que quiere decir Dios está con nosotros. Como dice un dicho, no hay peor ciego que el que no quiera ver. El que niega que Jesús es Dios es porque realmente está contra Dios, pues, que no quiere entender. Otra blasfemia contra el Hijo lo podemos ver en Mateo 25:45. Dice, entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. O sea que aquí está diciendo que cualquier cosa que se le haga a un cristiano, ¿verdad?, sea bueno o sea malo, es como que a Jesús se lo estuvieran haciendo. Por eso fue que cuando Saulo, ¿verdad?, iba en el camino y se le apareció Jesús, le dijo, ¿por qué me persigues? Pero Pablo, bueno, en ese instante era Saulo, iba persiguiendo a los cristianos. Exacto, porque muchas personas que tienen cosas en contra de los cristianos, ¿verdad? Piensan que le están haciendo el mal a la persona que creen en Jesús, pero realmente se las está viendo con el mismo Dios. Exacto, María. Aquí podemos ver que en sí no es a la persona, sino es a Jesús. Mardo, y en la Biblia miramos una historia de blasfemia contra el Hijo, o sea, contra Jesús. En Mateo 12:27 miramos cuando a Jesús le llevan un endemoniado, ciego y mudo, y Jesús lo sana. Y toda la gente se quedó atónita. Y alguno de los que estaban allí dijo, ¿y no será aquel hijo de David? Y cuando oyeron esto, los fariseos dijeron, este echa los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Imagínate esa blasfemia, desviando, quitándole, ¿verdad?, todo el atributo a Dios, quitándole todo ese poder a Dios, que Él no lo hizo, sino que los demonios. Y eso es la blasfemia, hablar mal de Dios o en contra de Dios o atribuirle algo que hizo Jesús, atribuírselo al diablo. Eso fue lo que hicieron estos fariseos. Sí, lo que podemos ver ahí, que desvían la fe de las personas. Y lo que tú dijiste es que le atribuyen al enemigo lo que el Señor hizo, ¿verdad? Ahora, en la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Miramos en Mateo 12:31, dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Podríamos ver una blasfemia contra el Espíritu Santo en Hechos 5:1. Dice, algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Este hombre y su esposa, que se llamaba Zafira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno, pero se quedaron con parte del dinero de la venta. El resto se lo entregaron a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? En esta historia lo que podemos ver que aquí el pecado no fue que él se quedara con parte del dinero, sino que él quiso dar un espectáculo como de vanagloria, ¿verdad? De hipocresía, de codicia, de amor al dinero. Eso fue, porque dice Hechos 5:3 en NBB, una versión para que la podamos entender más. Dice, Ananías lo reprendió Pedro. ¿Por qué has permitido que Satanás te llene el corazón? ¿Por qué dices que este es el importe total de la venta? Le estás mintiendo al Espíritu Santo. ¿Acaso no era tuya esa propiedad antes de venderla? Y una vez vendida, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué has hecho esto? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Ahí podemos ver cuando Pedro le dice, ¿acaso no era tuyo el terreno? ¿O acaso no era tuyo el dinero después que lo vendiste? O sea, el pecado allí no fue que él se quedara
parte del dinero, sino no haber dicho la verdad, ¿verdad? Con la hipocresía que tal vez fue, si esto fue el total del terreno, el dinero total de lo que vendí, se lo entrego a Dios, esa vanagloria que él quería dar para él, pero al Espíritu Santo nadie le puede mentir. Exacto, Mari. Entonces el pecado que se ve ahí es de que él pensó, ¿verdad? Que el Espíritu Santo no se da cuenta de nada, ¿verdad? Como ignorarlo. Yo me quedo con este dinero y digo, aquí está el dinero de la venta, ¿verdad? Como que el Espíritu Santo no existiera. ¿Por qué no dijo, aquí hay parte del terreno, ¿verdad? Porque se quedó con algo. Y ahí hubiera estado bien, ¿verdad? Porque era de él el dinero. Exacto, ahí no fue honesto y ahí tuvo que ver mucho la honestidad. Bien dice la palabra de Dios que de una fuente no pueden brotar dos aguas diferentes, dulce o salada, ¿verdad? Aquí lo que él quería hacer era aparentar que era leal con Dios, que le había dado todo el dinero, pero no, sino que él tenía mucha codicia al dinero. Entonces, por hacer eso y no ser honesto, ¿verdad? Porque preferible decir la verdad. Vendí, como tú dijiste, vendí en tal precio el terreno, pero solo voy a dar una parte. Pero esa vanagloria que él se quería dar en apariencia, que le daba todo a Dios. Entonces, fue muy fuerte lo que este hombre hizo. Exacto, Mari. Lo que tenemos que tener en cuenta es de que Dios todo lo ve y no podemos estar ignorando esto. Exacto. Él lo que quiso fue aparentar, pero eso fue una trampa para su propia alma, porque eso lo llevó a la muerte. Y podemos ver algunas características de un blasfemo, y es la necedad. Dice Salmo 53:1. Los necios piensan Dios no existe, pero son gente corrompida. Todo lo que hacen es detestable. Ninguno de ellos hace lo bueno. Otra de las características, los que toman en vano el nombre del Señor. Dice Salmo 139:20. Blasfeman contra ti, tus enemigos hacen mal uso de tu nombre. O sea, los que juran. Hay personas cuando uno tiene una conversación y dice, ay, mira, es que yo te juro. Entonces ahí, pues eso ya sabemos que es una de las características de la blasfemia. ¿Y cómo es eso, María? Que yo desde pequeño miraba a compañeros, ¿verdad?, de la escuela que decían, te lo juro por Dios. O sea que eso es normal para niños también. Exacto, porque eso es lo que les han inculcado. Yo nunca puedo entender las personas que juran, que cuando están, digamos, en una plática y dice, te lo juro. Entonces, o sea que esas personas tienen que decir, te lo juro por Dios, para que le crean. Pero una persona que está hablando la verdad no tiene que decir eso. O sea que las personas que dicen, te lo juro por Dios, es que están hablando mentira en el corazón, desde su corazón. Exacto, la Biblia es clara cuando dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Exacto. Ahora, otra característica que miramos es orgullo. Dice 1 Timoteo 6:4. Es un orgulloso quien no sabe nada. Discutir es en él como una enfermedad. Y de ahí vienen envidias, discordias, insultos y desconfianzas. Y otra de las características que no creen que Jesús pueda perdonar pecados. Lo podemos ver en Marcos 2:7, en la versión Dios habla hoy. ¿Cómo se atreve a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Otra característica, María, que podemos ver es un corazón que se ha llenado de cosas malas. Dice Mateo 15:19, porque del interior del hombre salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras
y los insultos. Este versículo me recuerda algo que tú siempre me dices, que de uno no sale nada bueno. Uno no puede tener pensamientos buenos si no es por el Espíritu Santo. Exacto, Mari. Solo llenos del Espíritu Santo podemos tener pensamientos buenos. Yo concluyo con esto, Mari. Hablando de pensamientos, ¿verdad? Buenos. Si miramos en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es lo que habla en el Antiguo Testamento? Habla de Jesús. Él es el centro, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, el centro también es Jesús. Entonces, en nuestros pensamientos tenemos que tener que la Biblia, el centro, ¿verdad? Es Cristo. Ahora, cuando escuchemos mensajes que el centro no sea Cristo, ¿verdad? Ahí prestemos mucha atención, ¿verdad? Ahora dice Romanos 12:2, y no se adapten a este mundo. Así empieza Romanos 12:2. O sea que cuando empecemos a escuchar nosotros que ya no es el centro Cristo, sino es más lo terrenal, hablando de lo terrenal, ¿verdad? Prestemos bastante atención. Y sigue diciendo, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Dice Proverbios 4:23, dice en Reina Valera, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. A mí me gusta leerlo en otra versión para entender más este versículo. Dice la versión Palabra de Dios para Todos, ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlarán tu vida. Prestemos bastante atención, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos comiendo? Palabra de Dios, porque todo el mensaje que escuchemos puede cambiar nuestra mente. Y como dice aquí, y ellos controlarán nuestra vida. Si nos desviamos, ¿verdad?, del centro que es Cristo, ¿verdad?, nos vamos a ir desviando, porque como dice aquí, controlarán nuestra vida, nos vamos a ir alejando de Cristo. Cosa que nosotros lo que tenemos que hacer, tener a Cristo en el centro, y que los mensajes más que todos que escuchemos sean cristocéntricos. Muy de acuerdo con lo que tú dices, Mardo. Siempre tenemos que tener en cuenta que no se trata de dar nuestro punto de vista basado en argumentos humanos, o sea, solo por dar mi punto de vista, lo que pienso de tal tema de la Biblia. Siempre tenemos que tener base bíblica para no caer en la blasfemia. Y también cuando demos base bíblica, tratar de no tergiversar también, ¿verdad?, los versículos a nuestro favor o a nuestros pensamientos humanos o argumentos humanos. O sea que eso es muy delicado, sino pedirle al Espíritu Santo que a la hora de leer la palabra, que nos sea revelado. ¿Qué más que el Espíritu Santo, verdad, nos revele la palabra? Y quiero concluir con un versículo bíblico en 1 Corintios 3:11. Dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Tengamos cuidado, porque el único fundamento, el real fundamento, es Jesucristo. Por eso te invito una vez más que tengamos el hábito de la lectura, de escudriñar la palabra de Dios. Así no seremos engañados fácilmente o no caemos en argumentos humanos o pensamientos de hombre. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.